Conociendo quiénes son el autor y la audiencia del Evangelio, estamos listos para examinar su ocasión o circunstancias de su escritura. Exploraremos la ocasión del Evangelio de Lucas en dos sentidos. Primero, consideraremos su fecha de composición. Y segundo, observaremos el propósito de Lucas al escribir. Comencemos con la fecha del Evangelio de Lucas. Por lo menos dos factores apuntan a una fecha entre los años 65 y 67 después de Cristo. Primero, las comparaciones entre el Evangelio de Lucas y el Evangelio de Marcos han dirigido a la mayoría de los académicos del Nuevo Testamento a estar de acuerdo en que Lucas usó el Evangelio de Marcos como una de sus fuentes de investigación. En nuestra lección anterior sobre Marcos, concluimos de que la fecha más probable para Marcos era el año 64 después de Cristo. Si Lucas usó a Marcos como fuente, entonces la fecha probable para su Evangelio debería ser en algún momento después de esta, probablemente alrededor del año 65 después de Cristo. Segundo, el libro de los Hechos apunta sin duda a una fecha no posterior al año 69 después de Cristo, y probablemente no más tarde del año 67 después de Cristo. Hechos no registró eventos importantes, como el martirio de Pablo, que tuvo lugar alrededor del año 65 después de Cristo, la persecución nerónica que terminó en el año 68 después de Cristo, o la caída de Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Estas importantes omisiones sugieren que Lucas escribió Hechos antes de que estos eventos tuvieran lugar, o por lo menos antes de que él se diera cuenta de ellos. De acuerdo a Hechos capítulo 1, versículo 1, el Evangelio de Lucas fue terminado incluso antes de que él escribiera el libro de los Hechos. Por lo tanto, parece más probable que Lucas completó su Evangelio por el año 67 después de Cristo, y es casi seguro que lo terminó antes del año 69 después de Cristo, antes de la caída de Jerusalén. Ahora que hemos considerado la fecha de cuando Lucas escribió, vayamos a su propósito. En Lucas capítulo 1, versículos 3 y 4, Lucas da la siguiente razón para investigar y escribir este Evangelio. Me ha parecido también a mí escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Lucas escribió para Teófilo y para los cristianos gentiles como él, con el fin de fortalecer su fe en el Mesías judío, Jesús. Cuando Lucas estaba escribiendo, los cristianos gentiles como Teófilo enfrentaron retos importantes para su fe. Estos retos vinieron de por lo menos dos fuentes. Primero, la persecución de Nerón de los cristianos en Roma creó un temor generalizado de que la persecución podría extenderse a través del imperio. Y este temor causó que algunas personas dudaran la proclamación cristiana de que Jesús había traído el reino de Dios. Segundo, los cristianos estaban discutiendo sobre el estado de los gentiles convertidos a la iglesia mayormente judía. Y este prejuicio y división levantó dudas acerca de la proclamación de que Jesús ofreció salvación a todas las familias de la raza humana. En respuesta a estos retos y dudas, Lucas escribió para asegurar a los creyentes gentiles que ellos habían hecho la elección correcta siguiendo a Jesús. Jesús realmente había inaugurado el reino de Dios, y los cristianos judíos realmente eran miembros de la familia de Dios. Si ellos se mantenían fieles a Jesús, podían estar confiados de que recibirían todas las bendiciones de la salvación. Recordemos que en las lecciones anteriores de esta serie, los 4 evangelios tratan cronológicamente la vida de Jesús. Organizan sus historias de Jesús conforme a diferentes principios. Por ejemplo, Mateo y Marcos a veces arreglan su material de acuerdo a ciertos temas. En comparación, Lucas arregló gran parte de su evangelio conforme a la geografía.